Uno de estos temas es el que se produjo en el día en el que se inauguró la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ese día, tanto Raúl Padilla, quien preside varios de los patronatos de la Universidad de Guadalajara y a quien se reputa, se conoce, se menciona como el jefe político durante décadas de esa institución, el virtual cacique en la Universidad de Guadalajara, tanto él como el gobernador no morenista de Jalisco, Enrique Alfaro, hicieron pronunciamientos en contra de las políticas de la llamada Cuarta Transformación, en un enfrentamiento político que me parece a mí que tiene como telón de fondo real el problema que es el que muchas universidades públicas que se mueven con dinero público, que manejan con autonomía, entre comillas, ese dinero público, pues se resisten a que haya formas de escrutinio de los manejos que han concentrado los grupos políticos que controlan a muchas universidades públicas en el país. Muchas, no digo la mayoría, pero muchas universidades públicas controladas por grupos políticos que se mantienen durante años controlando asignaciones de maestros, puestos directivos, y en la Universidad de Guadalajara una serie de actividades paralelas, como la propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que merece todo el reconocimiento como un esfuerzo de difusión de la lectura, de concentración de autores, de casas editoriales, de empresas. Es sin lugar a dudas, es muy importante la FIL, pero ¿qué hay detrás de todo esto? En la línea está Pedro Mellado, periodista de Jalisco, con quien vamos a hablar para preguntarle qué está pasando por allá en Jalisco. Pedro, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Bueno, lo que sucedió el pasado sábado 30 de noviembre es muy explicable. Si tomamos como referencia que en las pasadas elecciones del año pasado, cuando López Obrador llegó a la presidencia, Enrique Alfaro y Raúl Padilla hicieron una alianza electoral en el estado de Jalisco, y Raúl Padilla, habría que recordarlo, era el que se presumía sería el operador de los asuntos culturales en el equipo del candidato panista. Ricardo Anaya. Lo que sucedió el sábado es muy explicable por una razón, porque todos sabemos que en el caso particular de las universidades han sido pozos muy oscuros y muy profundos donde muy poco se ha escudriñado con seriedad, a pesar de que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que el principio de autonomía de las universidades no es una patente para que puedan ser omisos en la transparencia y en la rendición de cuentas, y que todas las universidades, aún siendo autónomas, pueden ser y deben de ser fiscalizadas por el gobierno de la Federación a través de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública. Tú recordarás, Julio, seguramente también tu auditorio, que en septiembre del 2017 brotó una información que publicó Animal Político, donde se hablaba que por lo menos 8 universidades públicas habían participado en la estafa maestra, en el desvío de más de 1,000 millones de pesos a través de 8 universidades públicas que crearon empresas fantasma. También recordarás que en el mes de marzo de este año, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una institución que padece un largo cacicazgo que ejerce Gerardo Sosa Castellán, esa universidad fue acusada de lavar dinero por un monto de 150 millones de dólares procedentes de Suiza. Sí. Pero también en esa ocasión trascendió, y todos lo sabemos, que la Universidad de Hidalgo administra, en teoría, 21 empresas que se manejan como negocios privados, pero que son patrimonio directo de Gerardo Sosa Castellán, quien es al mismo tiempo el presidente del patronato que administra esas 21 empresas. Y de esa manera Sosa Castellán pues tiene ahí un emporio que le proporciona recursos y dinero para muchas actividades que son muy privadas, muy discrecionales y muy personalísimas. En el caso de la Universidad de Guadalajara hay una situación muy concreta. El sábado pasado, Raúl Padilla, que es el jefe político de la Universidad de Guadalajara desde el año de 1989, cuando llegó a la rectoría, y desde esa época, en los últimos 30 años, controla el Consejo General Universitario, Raúl Padilla se quejó de que no había más dinero para las universidades públicas.
Sin embargo, hay una parte de la historia de la Universidad de Guadalajara que muy poca gente conoce, y es que al igual como sucede en el estado de San Luis, el cacique de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, administra un total de 14 empresas que se manejan como si fueran empresas de su propiedad, de las cuales no rinde cuentas y las cuales, de acuerdo con lo que está establecido en los presupuestos de egresos de la universidad, aunque tengan ganancias o ingresos, no aportan un solo 5 para alguna actividad de docente, de academia o de investigación. Y nada más para que la gente se dé una idea de lo que representan las empresas que maneja el cacique Raúl Padilla, que son 14 empresas en promedio. Él las maneja de manera tan discrecional que, por ejemplo, nada más voy a dar los últimos 3 datos de los últimos 3 años. Sí. En el 2017, el presupuesto de las empresas universitarias que manejó Raúl Padilla fue de 538 millones de pesos. 538 millones de pesos para financiar 14 empresas que maneja el jefe político de la UDG, Raúl Padilla. En el 2018 fueron 567 millones de pesos, y en el 2019 va a ejercer el Corporativo de Empresas Universitarias, del cual Raúl Padilla es presidente del Consejo de Administración, va a ejercer 634 millones de pesos. La pregunta es muy simple. ¿Cómo se justifica que la Universidad de Guadalajara financie 14 empresas que se manejan de manera personalísima y discrecional, con un presupuesto que en promedio es superior a los 500 millones de pesos, cuando todos los años, desde el 2010 hasta el 2019, la Universidad de Guadalajara solo recibe en promedio el 40% de los aspirantes y rechaza al 60% de los estudiantes que aspiran a entrar a la UDG? Con esos más de 500 millones de pesos en promedio que maneja Raúl Padilla de manera discrecional a través del Corporativo de Empresas Universitarias de la UDG, se podría financiar sin ningún problema un centro universitario completo, con lo cual sin duda se abatiría de manera significativa el rechazo del 60% de los aspirantes a un lugar en la Universidad de Guadalajara o en las preparatorias de la UDG. Eso explica la dimensión del desvío y del despilfarro de recursos en la UDG, donde el actual rector, Ricardo Villanueva, que también fue impuesto por Raúl Padilla, como los últimos 5 o 6 rectores de la universidad, Ricardo Villanueva no ha dado a conocer, por ejemplo, si va a establecer algún programa de austeridad o algún plan de ahorro que permita subsanar lo que ellos consideran que es una disminución de los recursos federales, lo que en la práctica difícilmente podría justificar, porque habría que esperar a ver cuánto le asigna el gobierno de Jalisco y el gobierno federal a la UDG, pero nada más para que la gente que nos escucha tenga una idea razonable de cuánto es el presupuesto que ejerce esta universidad del occidente del país. En 2018, la UDG tuvo un presupuesto de 13.398 millones de pesos, que es más o menos el equivalente al presupuesto de Guadalajara y de Zapopan juntas durante todo un año. De los municipios. En 2019, la Universidad de Guadalajara va a estar ejerciendo 13.742 millones de pesos. En la queja de rectores como el de la UDG, Ricardo Villanueva, o del jefe político de la UDG, Raúl Padilla, no se justifican en la medida en que hay un grave y grande despilfarro de recursos que se desvían para proyectos supuestamente culturales o supuestamente de operar, digamos, auditorios, centros culturales, estacionamientos, escuelas de idiomas, empresas desarrolladoras de software, que si bien es cierto, pueden en algún momento asimilar egresados de la misma universidad, nunca bajo ninguna circunstancia, por lo menos en lo que yo tengo documentado desde 2010 hasta 2019, esas empresas no le han aportado un 5 a la UDG, pero sí le han representado cada año un presupuesto y un financiamiento de más de 500 millones de pesos que bien se podrían utilizar para poner a operar un centro universitario completo en la Universidad de Guadalajara. Vaya, pues Pedro Mellado, es muy importante lo que nos dices. Te agradecemos esta exposición.